Hola estudiantes, colegas y amigos. Este será el tercer o cuarto capítulo del podcast Aprendiendo Tips para sobrevivir en la academia. Sí, no te espantes, aquí te vamos a dar algunos tips para que la academia no merme tu salud y mucho menos tu vida. En este capítulo vamos a hablar de los proyectos de investigación y y cómo aprende uno, cómo surgen las ideas para hacer estos proyectos de investigación. Bien, como siempre, pues yo soy de los que utilizan diapositivas porque pienso que con imágenes me doy a entender mejor. Ok, entonces ahí la tenemos. Ese es el título. Y bueno, vamos a leer aquí. Aquí puse en este círculo el foco, cómo se nos prende el foco, cómo surgen las ideas. Pero vamos a comenzar desde lo más elemental, la definición de qué es un proyecto. Entonces, un proyecto, aquí tenemos tres ideas, pues son cosas que uno piensa hacer y les pone uno una metodología, unas formas de hacerlo y vemos qué medios necesitamos y nos ponemos a trabajar en ese proyecto. Ese proyecto también puede estar escrito y podemos tener un texto con estas ideas de cómo vamos a desarrollar esa cosa que queremos hacer o cómo vamos a obtener ese producto que queremos elaborar, ya sea un mapa, ya sea pues alguna obra, o en el caso de proyectos de investigación, lo que queremos es generar conocimiento nuevo. Fíjense qué interesante, porque podemos pensar en un proyecto arquitectónico, en un proyecto de estudiar algún proceso geográfico para analizar, hacer un mapa y analizar el espacio, pero también podemos pensar en generar conocimiento, en generar ideas que no había, y es aquí donde se pone interesante. Entonces, como verán aquí en la imagen, pues se debe primero generar la idea y luego ver con qué medios contamos, cómo vamos a hacer los experimentos, si es investigación de este tipo, o cómo vamos a ir al campo para describir espacialmente el problema que vamos a estudiar. Dependiendo de qué proyecto, vamos a ver qué medios tenemos, cómo nos organizamos, le ponemos un cronograma y manos a la obra. Entonces, podemos pasar a los tipos de proyectos. Primero vamos a definir lo que es la ciencia. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados, como dice aquí. La ciencia estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales y sociales. Entonces, esto es. Como a veces es interpretativa, he puesto aquí un mapa, porque aquí no hacemos experimentos, estudiamos el territorio y hacemos los mapas. Sí, generamos conocimiento científico, pero es descriptivo, y hay otro que no, que vamos a generar conocimiento nuevo, tal vez haciendo experimentos, tal vez, bueno, poniendo a prueba algunas hipótesis. Entonces puede haber proyectos descriptivos como estos. La geografía básicamente es una ciencia descriptiva. Eh, Hay experimentos, hay ciencia experimental, esto que se hace en los laboratorios, los químicos, los bioquímicos, eh, los históricos, que son en los que tengo menos experiencia, y los tecnológicos también, en estos sí que tengo experiencia también. Y vamos a hablar de ellos. Bien, aquí luego pasamos a tecnología. ¿Qué es esto? Pues es la ciencia de generar técnicas, métodos. De eso se trata. Aquí es cuando el producto es el objetivo. Sí, el producto es el objetivo. Voy a hacer un software, voy a hacer una herramienta para analizar datos y entonces, pues el producto es el objetivo. Entonces, aquí no tenemos hipótesis de investigación,
Sí, entonces, o sea, esta fórmula que usamos los biólogos y los químicos y los bioquímicos y los biotecnólogos, pues no la usamos en tecnología. Queremos hacer algo y ese es nuestro producto objetivo y no hay hipótesis. Esto es importante saberlo porque luego en nuestro posgrado en geografía vienen tecnólogos y les preguntan cuál es su hipótesis. Y pues no tienen hipótesis, es otro tipo de trabajo. O también a los geógrafos cuando les tocan sinodales biólogos que les preguntan, oye, ¿cuál es tu hipótesis? Y bueno, pues a veces no existe esa hipótesis. Bien, hay otros tipos de proyectos de impacto social, proyectos empresariales y proyectos personales. De esos no les voy a hablar en este momento, solo de los proyectos científicos. Pero es importante que sepan que existen. Bien, también esta me gusta porque, aunque es una diapositiva con mucho texto y complicada, de las que no me gustan, esta en especial sí me gusta, porque se muestran los métodos de investigación. Fíjense, hablamos de proyectos, pero esos proyectos tienen sus métodos. En ciencias, la mayoría de los proyectos de investigación son de tipo inductivo o de deductivo, o de las mezclas, inductivo-deductivo, aquí. Y también los llega a ver con hipótesis, pero es una derivación del deductivo. Y acá estos otros que no lo manejo, el histórico, el analítico sí, y los sintéticos también. Pero nos vamos a centrar acá en la inducción y en la deducción. Bien, paso ahora a explicarles qué es esto de la deducción. ¿Cómo aprendemos deductivamente? Deductivamente o deducimos cuando primero nos ponemos a leer el fenómeno que vamos a estudiar. Leemos mucho todo lo que se ha generado, de ser posible. Acá a mis estudiantes de doctorado les digo, vamos, la primera tarea es hacer un artículo de revisión de literatura. Los últimos 20 años hay que leernos todo lo que se ha producido sobre algún tema en específico y entonces vemos ahí qué falta conocer. Luego hay ideas, pero luego las ideas no cuadran perfectamente y dice uno, no es aquí donde hace falta trabajarle un poco más. Pero la deducción es que leemos mucho, tenemos el conocimiento, lo que otros han generado, y entonces nosotros con ese conocimiento empezamos a tratar de explicar lo que vemos. Entonces nos vamos de lo general a lo particular. Bueno, esta forma de aprendizaje, la deducción, era lo que en el siglo XIX y siglo XX era lo que hacíamos generalmente. Había muy poca ciencia inductiva, pero hoy eh, la inductiva requiere datos, muchos datos o muchas observaciones, cientos, miles de preferencia. La inductivo es ir de los datos a la identificación de patrones. Por eso he puesto esta imagen, porque entonces tenemos muchos datos del INEGI, muchos datos en las redes sociales y lo que queremos es saber qué nos dicen los datos y entonces sacar patrones de eso. Bien, otra forma de conocimiento, o mejor dicho, sabiduría inductiva, es trabajar con los expertos. Yo, por ejemplo, voy a tomar el tema de la etnopedología, donde los campesinos han observado por siglos, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres y ellos, el campo en el que viven. Entonces son verdaderos expertos en observar y entender
el clima, o observar y entender el suelo, observar y entender cómo crecen las plantas, observar y entender cómo usarlas. La medicina tradicional, pues es una ciencia inductiva que va de las muchas observaciones a la obtención. Acá vamos por la obtención de patrones, aquí vamos por la obtención de sabiduría. Eh, y le llamamos sabiduría y no conocimiento, porque el conocimiento habíamos dicho que era algo más estructurado, pero la sabiduría también tiene su valor. Por ejemplo, cuando uno va al campo y uno le pregunta a los campesinos, bueno, oiga, esta lluvia, como qué tanto entra en el suelo? Y nos sorprendemos porque saben, dicen, no, no, bueno, es que llovió mucho, debió de haber entrado, sí, al suelo, o menos, o no, esta lluvia apenas mojó arriba. Entonces saben, o dicen, esta lluvia nos aguanta 5 días, o nos aguanta, no sé, X días, ¿no? Entonces, esta forma de ver y observar, pues son los verdaderos expertos. Esta es sabiduría y es una forma de aprender inductivamente. Entonces, deducción es de la ciencia, de la generalidad, al dato, al objeto, para entenderlo, para explicarlo. Inductivo es de los datos, de los miles de datos, de las miles de observaciones, a la identificación de patrones y comportamientos. El abductivo, pues, es cuando nosotros hacemos premisas que parece que sí, pues son evidentes, son concretas, son comprobables, pero pueden o no ser ciertas. Por ejemplo, conjeturas. ¿Qué es esto? Cuando nos subimos al carro y le giramos al switch y no pasa nada y no da marcha, empezamos a hacer conjeturas. Bueno, no arranca, no da marcha. ¿Qué es? ¿Está la marcha mal? ¿La batería tiene energía? ¿O la batería está descargada? ¿O no? Sí prenden las luces. Si tenemos energía, lo que no tenemos es que el motor no arranca, ¿no? Entonces, vamos haciendo conjeturas. O como antes me decía mi hijo, es que el carro no arranca. Bueno, si no arranca, ¿por qué? Tiene gasolina, tiene batería, sí da marcha. Dame más datos para entonces poder establecer una buena conjetura y darte unas ideas. Ese es el abductivo. Tiene un poco de deducción y tiene un poco de inductivo. De algunos pocos datos y algo de conocimiento. Generalmente los estudiantes cuando están aprendiendo, cuando se quieren meter ya sea al método deductivo o inductivo, empiezan aquí. Dicen, bueno, voy a volar un dron y voy a ver cómo son los hoyos en el CARS, por ejemplo. Aquí, este es un cenote, es una dolina, y entonces he volado 10 veces el dron y veo diferentes formas de dolinas y tamaños y empiezo a hacer conjeturas. Bueno, hay muchas y chiquitas cuando el CARS es reciente. Hay unas grandototas cuando el CARS, o grandes cuando el CARS es juvenil, y hay unas muy grandotas cuando el CARS es maduro, y empieza a hacer conjeturas, pero le falta, aquí es cuando uno le dice al alumno, bueno, te falta más deducción, te falta más conocimiento, y te falta ver más box. Te falta ver más hoyos, más dron, más dolinas, más cenotes con tu dron. Salga al campo y empiece a hacer conjeturas, empiece a identificar patrones y empiece a dar explicaciones. Esas son las formas de aprendizaje. Ok. Luego, ¿cómo surgen las ideas? Esta pregunta es interesante. La primera respuesta es que solitas no llegan, aunque hay gente que dice que sí.
Pero no, lo que sucede es que ellos ya salieron al campo, ya estuvieron en el laboratorio, ya leyeron mucho, ya han ido a congresos y luego dicen, me llegó la idea solita. No, no. La idea maduró y entonces pues, se convierte en una idea, pero no llegó solita. Para que la idea llegue hay que trabajarle mucho. Les decía, lo primero es leer 10, 20 años, los últimos 20 años, salir al campo, ver que todo, constatar que todo lo que leímos lo estemos viendo, y si algo que vemos no está explicado en los libros, bueno, entonces tenemos algo nuevo que describir. O leer y hacer experimentos en el laboratorio, y si encontramos algo en el laboratorio que no queda muy bien a lo que se dice en los libros, pues ya tenemos ahí otra idea. A veces yendo a los congresos, uno ya hizo esto, pero en los congresos como que se prende el foco. Se prende el foco porque estamos oyendo al ponente cómo él llega a sus conclusiones y uno dice, esto puede ser muy parecido a lo que yo estoy haciendo. Sí, eso aplica para mi zona de estudio. Con razón mis experimentos salen así, como los de él, porque él también tuvo las dudas que yo tuve y él concluye esto y ahí en los congresos, escuchándolos o platicando con ellos. Bueno, yo les digo a mis estudiantes, platiquen con quieren aprender mucho, platiquen con los mejores en su campo. Bueno, a veces no puede uno ir a Australia, pero sí que puede uno leer los artículos científicos que estos personajes escriben. Y es una forma de platicar con ellos. Es una forma de saber cómo piensan. A veces en las juntas de trabajo, en el laboratorio o con los colegas, tranquilamente comiendo salen las ideas y mira, es que cuando yo estaba estudiando esto, no le encontraba, pero luego al hacer este cambio en la metodología vi cosas y luego ahí la gran duda que uno tiene, existencial para la tesis doctoral, te la dan en una charla de café. Claro, alguien que ya tiene más años, que ya trabajó mucho en este tema, o algo parecido, ¿no? O te da idea para ir más al campo, para ir a observar cosas al campo, y te da ideas para hacer otros experimentos en el laboratorio, otros análisis que no habías pensado, y a todo dar. Entonces, así es como llegan las ideas, trabajando en el laboratorio, en el campo, leyendo, yendo a congresos y en las juntas de trabajo. Bien, para los que ya son investigadores, bueno, acá pongo las redes sociales y los pongo en otro color porque hay mucha basura, pero también hay algunas joyas que hay que apreciar. Y para eso, pues hay redes sociales específicas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un grupo de edafólogos, de 12,000 edafólogos del mundo, y ahí luego comparten cosas muy, muy interesantes. Claro, no es una red de chismes, es una red, es un grupo de Facebook, pero no de bromas, sino de ciencia. Y entonces, pues ahí se pone muy interesante, ¿no? Bien. Y bueno, los que ya son de posgrado, o bueno, más bien los árbitros, los investigadores, pues aprendemos mucho con los arbitrajes. ¿Qué hacemos o qué nos hacen? Aquí es la forma de platicar con los de hasta arriba. Por eso es muy importante que cuando uno escribe un manuscrito, enviarlo a las revistas Q1 para aprobarse. Porque aquí, aunque te lo rechacen, te van a enseñar algo. Entonces vale mucho, mucho la pena tratar con los Messi y con los Cristiano Rolando de la ciencia, ¿no? Bien. Bueno, es así como surgen las ideas. ¿Qué es platicar con expertos? Bueno, pues salir al campo y ver aquí que estoy aquí con mis colegas de Guatemala, que tienen una colección de monolitos de su país. Vean qué bonitos, pues ellos ya pasearon mucho, ya hicieron los hoyos, describieron los perfiles, hicieron los mapas.
pues esos personajes tienen mucho que decir, tienen mucho que enseñarle a un mexicano de los suelos de su país. Entonces, pues ahí en una charla con un cafecito, con una soda, vamos a hablar de suelos y aprendemos de ellos. O yendo a los congresos, cuando alguien tiene algún tema interesante que platicar, pues adelante también. Acá otra vez, acá tengo una lista también de lo que hay que hacer y que sería, bueno, pues leer los artículos. Bueno, aquí puse 10 años, pero no pónganle otros 10, 20 años al menos. Ya leyendo los últimos 20 años, ustedes van a ser expertos en el tema, ya van a poder decir algo, van a poder hacer un metaanálisis de ese tema y escribir su primer artículo. Y de ahí van a tener todas las herramientas para hacer el segundo y el tercero. Y si se ponen listos, salen 4, 5, 6. Por las redes sociales, hoy tenemos ResearchGate, donde tenemos cientos, miles de artículos gratis. Eh, ya no me gusta mucho porque como ya están cambiando el nombre al Golfo, pero sigue siendo útil. Orsid, Mendeley, en fin, varias redes sociales científicas. Entonces, híjole, muchachos, ustedes tienen la fortuna que yo no tuve cuando era joven. Tenía que pedirle a un investigador en Europa que fuera tan amable de sacarle una fotocopia a su artículo y me lo enviara por correo para que me llegara en 2 o 3 meses después. Afortunadamente luego inventaron el fax bueno, pues ya me enviaban el artículo por fax. Pero bueno, esto ustedes ni saben de qué estoy hablando porque ahora todo esto está en PDFs y pueden leer todo lo que quieran. Nadie los detiene. Bien, asistiendo a congresos y comunicación directa con expertos, como aquí. Bien, eso es. Y mi última imagen, bueno, mi penúltima, es que ustedes se deben conocer. Eh, la pregunta aquí es, ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes tú que estás haciendo una tesis de maestría? Tú que entraste al doctorado, ¿cómo aprendes? ¿Aprendes, eres diurno? ¿Las mañanitas te vienen bien? ¿O esperas a que todo el mundo se duerma y en la noche llegan las musas a tu cerebro? ¿O al mediodía? ¿O a cualquier hora? También hay de estos que a cualquier hora les viene bien. Hay unos todoterreno que todo el día están trabajando y en todo el día aprenden. Yo no soy tan así. Yo necesito estar solo y de preferencia por la noche. Bien, pero hay algunos que son, ay, perdón, que aprenden en movimiento, caminando, nadando, haciendo ejercicio, dándole golpes al costal de box, las ideas les vienen y las ideas los sacan de la piscina, los sacan de la caminata, dejan al costal de box en paz y se van a escribir, porque es cuando llegan las ideas. Otros durmiendo, las ideas los levantan y se ponen a escribir la idea que les llegó. Otros meditando, otros descansando y otros en solitario. Esto, son múltiples las formas de aprender, esos momentos en los que uno aprende, en los que las ideas le llegan. Yo, por ejemplo, cuando estoy cansado, no, ni pienso ni nada. Tengo que estar totalmente descansado. Si no, no funciona. Entonces, aquí el mensaje es, conócete y propicia esos momentos, esas formas donde las musas llegan a tu cerebro. Bien, bueno, pues con esto terminamos el tema. Solo les adelanto que el siguiente episodio del podcast Tips para sobrevivir a la academia va a ser sobre las formas de pensar
Va a estar como dirigido a geografía, ciencias ambientales, ecología también cae aquí. Y no se lo pierdan. Cuando trabajamos en el ambiente, aquí tenemos cuando menos 5 formas de pensar. Bien, si les gustó este podcast, denle clic, compártanlo y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.